Hola, bienvenidos a la teórica de paisajes visuales 2023. Mi nombre es Leandro Ibarra, soy profesor adjunto de la materia Diseño 2 de la Cátedra Gabriele, y esta es una presentación de algunos materiales que vamos a estar trabajando y compartiendo a lo largo de este ejercicio en el taller. No es el objetivo de esta presentación explicar el ejercicio ni hablar específicamente del ejercicio, sí del trabajo que hacemos en el taller y de algunas referencias, de algunos materiales que me parecen interesantes compartir para poder abordar el ejercicio y para poder abordar cierto pensamiento y cierta acción a la hora de diseñar. Entonces, este es nuestro ejercicio número 2 de este año, que atraviesa la temática de poesía, de lenguajes visuales, y un concepto que vamos a incorporar, que es la idea de traducciones. Este ejercicio se enmarca dentro de la propuesta anual que venimos desplegando, donde nos nutrimos de una serie de disciplinas para poder, a través de diferentes ejercicios, de diferentes interfaces, poder vehiculizar una voluntad de comunicación, un enunciar, una postura y una mirada de proyecto frente al mundo. En este caso, la disciplina con la que vamos a trabajar va a ser la poesía, y lo vamos a seguir haciendo a través del ensayo y de la prueba de diferentes lenguajes visuales, con todos los recursos que ponemos siempre en juego, que son imágenes, textos, tipografías, nuestra sensibilidad y también nuestra intuición, el pensamiento crítico y las estructuras de configuración de piezas para poder habilitar estos recortes de mundo que finalmente nos permiten establecer la mirada y el proyecto. Decía entonces que vamos a trabajar con poemas, y los poemas nos permiten, de algún modo, ingresar por una puerta lo suficientemente amplia, abarcadora, sensible y contenedora, de lo que vamos a empezar a nombrar como una voluntad de comunicación. Vamos a darle vida a las palabras que habitan los poemas, traduciendo ese lenguaje. Y el lenguaje poético es un lenguaje que tiene tantas definiciones y tantas acepciones como personas se animen a hacerlo. Y hace un par de años le preguntamos a nuestros alumnos qué creían, qué pensaban que era la poesía. Estas fueron algunas de las respuestas. Pueden hacer una captura de pantalla de este momento para leerlas. Yo voy a elegir quedarme con estas, con la idea de que la poesía es la realidad haciendo jueguitos con el lenguaje, es dibujar con palabras, es ritmo, es escribir con música y es darle vida a la palabra. Efectivamente, la idea de ritmo y la idea de darle vida a la palabra, la aparición de la música, la posibilidad de juego, son algunas de las características principales de este lenguaje. Y son también un lugar de observación, de investigación, para poder abordar un primer contacto con el poema con el que cada uno va a trabajar y establecer un vínculo personal y sensible, leyéndolo en voz alta, leyéndolo hacia adentro, detectando cuál es el ritmo de esas palabras, de esos sustantivos, adjetivos, verbos, de esos signos de puntuación. Hay un universo condensado en esas palabras,
Y voy a convocar la figura de Alejandra Pizarnik, poeta argentina, que tiene un poema que se llama La palabra que sana, y que dice así, espero leerlo bien de corrido. Esperando que el mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más, y otra cosa. Y esta última frase quiero rescatarla porque me gusta esta idea que trae Pizarnik acerca de las palabras que están siempre diciendo lo que dicen y más y más y más. Y la propuesta de este ejercicio tiene que ver con detenernos en esto, en lo que dice la palabra, pero también en todo eso que queda resonando por cómo está escrita, por cómo convive con otras palabras dentro del verso, dentro de la estrofa, dentro del poema, por la atmósfera que recorre ese poema, por el universo que habilita. Me gusta pensar que las palabras contienen universos en potencia que depende mucho de quién lee, cómo ese universo se va desplegando a partir de un primer recorte que hace el poeta nombrando de la manera que nombra. Decimos que el ejercicio se llama paisajes visuales. Entonces, vamos a partir de un poema para configurar un paisaje. ¿Pero qué es un paisaje? Podemos entrar a Wikipedia, pueden hacerlo, y buscar las definiciones de paisaje. Yo lo hice y van a ver que hay muchas definiciones de paisaje dependiendo de qué disciplina toma la palabra y la trafica hacia su universo. Nosotros vamos a traficar la idea de un paisaje aplicada al concepto de lo visual. Por eso el ejercicio se llama así. Y pensando en términos visuales, y pensando en el primer ejercicio que se hizo este año llamado Fascinación por, estos son algunos de esos trabajos que hicieron ustedes hace muy poquito. Y en estas configuraciones visuales, bueno, hay paisajes. No solo porque lo que estamos viendo da cuenta de un lugar que puede ser pensado como un paisaje. Avenida de Mayo, la Galería Bond Street, sino que la forma en la que esas imágenes están configuradas a partir de estos recortes, de estas parcialidades, y por cómo están presentadas en el plano, configuran una totalidad a la que le venimos llamando topografía, que habla de una idea de paisaje. Un paisaje que tiene que ver con la Boca, que tiene que ver con Puerto Madero, que tiene zonas más oscuras y zonas más claras, que tiene capas. Un paisaje no es plano, un paisaje tiene profundidades, tiene pequeños elementos que configuran esa totalidad, que es el paisaje. Un paisaje puede ser así de abstracto como esta pieza del diseñador Braulio Amado, o así de abstracto como esta instalación del artista visual James Turrell. Y en esta imagen aparece algo que voy a retomar muy brevemente en un ratito, que es la presencia humana, que en esta acuarela de Paul Klee también aparece, pero en forma de animales.
en esos camellos, en esos tres animales que nos permiten establecer una escala, donde atrás vemos una cúpula y una lomada y un cielo. Y por supuesto que este no es cualquier paisaje. Todo esto que acabamos de ver son diferentes modos de abordar la idea de paisaje y, como decía, dependiendo de qué disciplina tome la palabra, va a encontrar una acepción particular. Lo que me interesa rescatar de la idea de paisaje es que implica necesariamente un sujeto que observa y un objeto que es observado. Podríamos preguntarnos, ¿hay paisaje si no hay observador de ese paisaje? Si se cae un árbol en un bosque, ese sonido, si no lo escucha nadie, ¿a dónde va? El sentido que le da al paisaje el observador para nuestro ejercicio va a ser radical y nos invita también a habilitar la posibilidad de que un otro recorra ese paisaje que voy a configurar. También nos permite pensar el poema como un paisaje, como un territorio. Quiero presentarles la obra de Carlota María Hauksdóttir, no sé si lo dije bien, pero supongamos que sí. Carlota es una artista islandesa radicada en Estados Unidos hace más de 20 años. Principalmente trabaja con la fotografía, también trabaja con el collage y tiene una serie de piezas que de alguna manera dialogan con la idea de paisaje visual que proponemos y que está inspirada en su geografía natal, en Islandia, en sus geografías, en sus paisajes, y también en una enfermedad que ella padece, que es la epilepsia. Carlota conforma estas imágenes donde claramente vemos la naturaleza y rápidamente podemos pensar en una idea de paisaje, pero ella empieza a operar sobre estas imágenes generando capas, profundidades, y donde el paisaje empieza a tomar una vida que trasciende y que va más allá de la fotografía de una cascada o de un peñasco, o de una roca o del cielo. Empieza a aparecer una intención a la hora de mostrar ese paisaje de una manera personal, singular y única. Fíjense cómo van también apareciendo diferentes paletas, diferentes texturas, y cómo en esta operación de calado y de yuxtaposición va construyendo un modo personal de mirar esa montaña, esas flores, y de proponernos en sus imágenes un paisaje singular. Dijimos que vamos a trabajar con poemas, que vamos a trabajar con lenguajes visuales, conformando un paisaje, y la operación con la que vamos a poner en juego esta hipótesis de paisaje visual es la traducción. La idea de traducción entendida como el pasaje de un lenguaje a otro, como cuando se traduce un texto de un idioma a otro. Esta frase, traduttore, traditore, es una frase muy conocida en el mundo de
las y los traductores, porque de lo que nos habla es de que es inevitable que la intervención de quien traduce, por ejemplo, un texto, no deje una huella, no deje un rastro de su propia mirada sobre ese texto. Esta frase en italiano quiere decir traductor traidor, porque siempre de alguna manera quien traduce traiciona al original. Hay algo en este gesto que nos resulta súper interesante para investigar en este ejercicio. ¿Qué es eso que yo puedo aportar y que inevitablemente voy a aportar desde mi subjetividad y desde mi modo de ver, de leer, de vincularme con ese poema para poder traducirlo a un lenguaje visual? Por supuesto que vamos a acordar una sensibilidad colectiva que ese poema propone. Pero después está esta sensibilidad personal e individual y esta posibilidad de traducirlo a mi modo, dejando una pequeña huella como diseñadora, como diseñador, que es inevitable a cualquier gesto de traducción, en este caso, de un texto poético a un texto visual. Hay un poema que de alguna manera funciona como el leitmotiv de este ejercicio, de un poeta que nos gusta mucho, que se llama Roberto Juarros. El poema se llama Traductor de la Luz y dice así: Traductor de la luz, el ojo traduce también el pensamiento. En el punto de encuentro de las dos traducciones se interrumpe un abismo y se inaugura otro. También los abismos se traducen entre sí, como si fueran ojos todavía más abiertos. En esta imagen lo que vemos es la representación gráfica de una montaña, de dos montañas. Y en esa representación gráfica vemos inmediatamente una traducción a otro lenguaje visual, que es el de el sistema de representación de altura a partir de planos que seccionan ese volumen. Acá tenemos rápidamente dos maneras de hablar de montaña completamente diferentes. ¿Qué intervino? Intervino una subjetividad que decide mostrar esquemáticamente la montaña de un modo o del otro. Entonces, en este trabajo, poema y poesía se van a fusionar, se van a vincular, se van a interrelacionar a través de los vínculos que se establezcan entre el texto, la imagen y el sonido. ¿El sonido de qué? De esa música que va narrando, de ese ritmo que va proponiendo ese poema, y que es información vital para poder conformar esta pieza que llamamos paisaje visual. Y por último, decimos que lo que vamos a traducir son lenguajes, del lenguaje poético al lenguaje visual. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que entendemos por lenguaje. Para eso les voy a presentar a un artista visual y a un músico que en ambos casos trabajan con lenguajes diferentes, pero que llegan a resultados visuales tremendamente interesantes y que nos interpelan también para este trabajo. Cuando hablamos de un lenguaje, decimos que un lenguaje
es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Es decir, un lenguaje está conformado por signos y por reglas de configuración de esos signos. El poema está conformado por signos y por reglas intrínsecas que dan por resultado un lenguaje poético, escrito, oral. Y a la hora de pensar esta traducción, vamos a necesitar conformar un nuevo lenguaje, un nuevo sistema de signos que van a tener una característica, una particularidad formal, visual, de textura, de color, de gestualidad. Y esos signos van a conformar mi lenguaje en tanto los combine y los organice de diferentes maneras, que van a responder a ese modo y a esa manera en la que está conformado ese lenguaje, pero de manera escrita, en mi poema. La primera artista que les voy a presentar es a la artista argentina Mirta Dermisache. Y Mirta trabaja a partir de una idea de un lenguaje propio en términos visuales y formales. A lo largo de su carrera se ha encargado de construir un lenguaje que permite ser leído de manera visual, donde podemos reconocer signos y podemos reconocer relaciones entre ellos, donde en la puesta en página se configuran como un todo a partir de estas partes organizadas, que por decidir trabajar con un material determinado, como en este caso puede ser la tinta o la acuarela, van a transmitirnos una sensibilidad muy particular, distinta a la del plumín y la tinta china, o a la de estos signos de trazo grueso y definido, conformado por líneas y por puntos. Mirta tiene muchas publicaciones que toman la forma de páginas que están pensadas para ser leídas de un modo visual. Y en estos ejemplos podemos pensar en la idea de ritmo, en la idea de atmósfera, de clima, incluso de una secuencia, porque leemos en Occidente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El otro artista es Cornelius Cardew, un músico del siglo XX, muy familiarizado o emparentado al movimiento de música atonal. Y Cornelius, entre los años 1963 y 1967, compuso una pieza llamada Treatriz, que es una partitura gráfica de 198 páginas que adopta esta forma. Es una partitura abstracta de libre ejecución. Y cuando dice él que es de libre ejecución, lo que está proponiendo es que inevitablemente no va a haber dos personas que ejecuten esta partitura de igual modo. Si nos detenemos a observar estas imágenes, bueno, aquí también hay un paisaje. ¿Y podemos ponerle sonido? Claro que podemos. De hecho, Sonic Youth le puso sonido a esta página, la página
1983, en el año 1999, en su disco Goodbye 20th Century. Y es muy interesante pensar, bueno, ¿cómo se traduce esto? Fíjense que aquí hay líneas definidas, mientras que aquí había líneas hechas a mano, esquemas, repeticiones, líneas, círculos, arcos, cruces, diagonales, líneas rectas, horizontales, diferentes elementos que combinados conforman un lenguaje visual cuya propuesta es ser traducido al universo sonoro. Traduciendo limón, vamos a ver algunos ejemplos de alumnos de otros años que han traducido, entre otras cosas, la palabra limón dentro de un poema que tiene un montón de otra información, pero traigo este ejemplo casi como una ilustración de cómo un limón puede ser esto en un recorte sobre un papel, con tinta, con manchas, con un plano amarillo, pero también con un plano amarillo más pálido por detrás, y con un pequeño árbol de fondo. Como limón también puede ser esto, donde en esas formas puntiagudas quizás se retoma el agrio del limón, donde en la repetición y en el recorte del papel quizás se retoma cierta repetición que puede aparecer en ese poema que habla del limón. Dos lenguajes visuales distintos para una misma palabra. Vamos a ver el ejemplo de la palabra río y de la palabra mar. Un lenguaje conformado a partir de grafismos, de texturas, de fotografías, con un determinado grano, una paleta cromática, donde apenas aparece el celeste o el azul, que sería quizás lo primero que uno piensa cuando piensa en el mar o en un río, por lo menos a mí es lo primero que se me ocurre. Y aparecen esas líneas circulares, esas formas. En su composición total nos dan una idea de movimiento acuático. Por supuesto que este mar o este río no es cualquier mar, no es cualquier río, como tampoco lo es este, mucho más sombrío, mucho más denso y vegetal. Quizás otro momento del día, porque hay otra luz. Acá sí aparece el azul y el negro de un modo mucho más presente. O aquí donde aparece otro movimiento, otro ritmo, incluso otro universo cromático, a partir de líneas vectoriales, de trazos gestuales, de texturas, de fotografías, de repeticiones. ¿No es esto también acaso una partitura? ¿Una pieza que permite leer y ser ejecutada? ¿O este otro río donde aparece ese hilo y esa mano que sale del agua? ¿Cuál es el punto de vista de esta imagen? ¿Estoy afuera del agua o estoy adentro? ¿Estoy mirando hacia arriba o estoy mirando desde arriba? Todas estas preguntas, todos estos universos que se abren, son los universos en los cuales nos vamos a sumergir en este trabajo, que entonces consta de una poesía como punto de partida, una traducción de lenguajes para conformar un paisaje. La poesía va a ser eso que voy a contar,
ese lugar desde donde parto. Y el procedimiento que vamos a utilizar es la traducción. Y el lenguaje, es decir, todas esas decisiones gráficas, esos elementos, esa paleta, esas viñetas, esas ilustraciones, fotografías, grafismos que conforman ese universo gráfico con el cual voy a traducir el poema, va a ser mi lenguaje. Van a ser las letras con las que voy a reconstruir el poema de un modo visual, en un relato que se va a ir desplegando, como lo hace la poesía a medida que uno la va leyendo, y que va a conformar el paisaje. Este paisaje se va a materializar en dos formatos complementarios y que se van a retroalimentar. Un primer formato fanzine desplegable que va a contener una tapa, 3 dobles páginas, donde en esas 3 dobles páginas vamos a tener la posibilidad de ir leyendo visualmente el poema, una contratapa y un póster interior de ese desplegable, donde voy a encontrar el momento emblemático de ese recorrido de todo mi paisaje y donde finalmente voy a poder leer el poema completo. Es decir, que como sujeto observador del paisaje, primero lo voy a recorrer visualmente y descubrir sus zonas, su ritmo, su atmósfera, para finalmente encontrar ese poema escrito en el interior de la pieza fanzine, que insisto va a ser un póster desplegable, acompañado por un gesto que vamos a llamar el mejor momento de mi poema. Ese momento que considero esencial de todo mi relato visual. Y también el ejercicio va a tomar forma de un video que va a ir permitiendo que el paisaje se desenvuelva en un espacio-tiempo, que vayan presentando esos momentos que en la secuencia temporal de lectura voy haciendo a medida que voy desplegando la doble página. Pero lo que vamos a poner en juego en el video es la simultaneidad de imagen y sonido. Es decir, a medida que el paisaje se va desplegando, ustedes van a tener que ponerle voz al poema y lo van a tener que leer en el tiempo que les lleve, y en ese tiempo vamos a tener que permitir que el paisaje se despliegue ante nuestros ojos. Por supuesto que todo esto está condensado en una ficha que sus docentes van a compartirles el día que les compartan también este video. Y este es un tablero de Miró que retoma mucho del material que les compartí brevemente en esta presentación, y donde también van a poder ver una pieza audiovisual que generamos junto al equipo docente el año pasado, y que de algún modo propone un ejercicio muy parecido al que les estamos pidiendo que hagan con el video. También tienen un montón de referentes visuales, tienen un montón de entrevistas, videos, videoclips que, que pueden ser disparadores de distintos lenguajes visuales que sirvan como inspiración para el trabajo. Por supuesto que el ejercicio va a tener también una ficha donde todo el ejercicio está explicado y desglosado y que la van a repasar con sus docentes. Y también vamos a compartirles un anexo de lenguajes, un PDF con un montón de material súper rico que, insisto, funciona a modo de disparador y de inspiración.
es nuestro anexo apunte de paisajes visuales que tiene tanta información que históricamente es un material que les acompaña a lo largo de todo el año y ojalá que así sea. Y ojalá que vuelvan a este tablero y que puedan volver a este material como material de consulta para todo lo que sigue, porque por supuesto cada ejercicio recupera todo lo que vamos viendo a lo largo del año. Por último, recordarles nuestra página web, catedragabriele.com.ar. Allí van a poder encontrar también ejercicios de otros años, donde si bien hemos cambiado el formato y hemos cambiado muchas cosas, la esencia de la traducción visual se mantiene. También nuestra cuenta de Instagram, Cátedra Gabriele nivel 2. Y muchísimas gracias por la atención. Ojalá que les haya resultado interesante, que hayan llegado hasta el final y nos vemos en el taller. Muchas gracias.